Padre Diego Marulanda Díaz, rector general UPB, filósofo y teólogo de la UPB. Tiene una maestría en teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y un doctorado en teología de la UPB con énfasis enfocada al don de la plenitud, donde plantea el concepto de don como entrega y servicio, incorporándolo en la retórica que empieza como entrega de conocimiento a la sociedad. Se ha desempeñado como rector del Seminario Misionero San José, director del Departamento de Liturgia de la Curia Arquidiocesana, y trabajó como líder en los procesos de paz de la ciudad en los años 1994 y 1995. Asimismo, fue capellán, decano de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades de la UPB, docente investigador. El Padre Diego nos habla sobre humanización sostenible. Prepárense para desafiar los límites de la mente y la teología. Con ustedes en Profundamente, el Padre Diego Marulanda Díaz. Muy buenos días para todos. Bienvenidos y bienvenidas todas a esta séptima edición de la Escuela de Verano Saberes UPB, que tendrá como tema central profundamente emociones, neurociencia y tecnología. Quiero además contarles que esta séptima edición se pone en intrínseca relación con las anteriores ediciones que hemos realizado en este espacio académico nacional e internacional. Recordar que en el 2017 tuvimos el tema Sociedades del hiperconsumo. En el 2018 estuvimos en torno a la cuarta revolución, la tecnología en lo humano y lo humano en la tecnología. En el 2019 nos dimos la oportunidad de trabajar todo el tema de Da Vinci en sus 500 años. En el 2020, Sociedad 5.0, tecnologías, saberes ancestrales e identidades. En el 2021 trabajamos el tema de retrofuturos, sostenibilidad, tecnopoéticas y futuros deseables. Y en el 2022 tuve la oportunidad de trabajar el tema más allá del metaverso. Con esta ya son 7 ediciones de la Escuela de Verano, en las que nos concentramos para abordar y reflexionar sobre temas e investigaciones de vanguardia que nos permitan estar a la altura de los grandes avances y problemáticas del siglo XXI. Es un espacio que a su vez hemos conquistado gracias al aporte de todos ustedes, a las redes académicas, internacionales, interinstitucionales, al vínculo entre la empresa, el Estado y la universidad, con el ánimo cada vez más de conformar comunidades sólidas que puedan aportar de forma pluralista, integral y responsable en la construcción de un mejor mundo. Escuela de Veranos UPB quiere seguir siendo referente de ciudad y de país en un aporte en temas de agenda local. Por eso, en estos 3 días tendremos la fortuna de contar con expertos locales, nacionales e internacionales, quienes abordarán una nutrida y variada agenda en torno a la neurociencia, las emociones y la tecnología, cuya relación se hace implícita y explícita en tanto la neurociencia, las emociones y la tecnología estudian el cerebro y el comportamiento y proporciona información valiosa para el desarrollo de la tecnología y la comprensión de las emociones. Es decir, cómo opera nuestro cerebro, cómo mediamos con la tecnología y qué pasa con las emociones de las personas. Serán los temas que vamos a desarrollar en esta séptima edición. Las superposiciones de estos 3 ejes temáticos tienen como objeto ampliar el entendimiento sobre nosotros como seres humanos y nuestro proceso de toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida, especialmente en el ámbito de lo humano. Quisiera detenerme en este último punto en cuanto a la neurociencia, las emociones y la tecnología encuentran como punto de intersección la condición humana. Si bien es cierto, se puede presentar
una ambivalencia en su estudio y en su comprensión, por cuanto pueden ayudar a mejorar significativamente la vida, al mismo tiempo afectarla de modo negativo. De ahí que una humanización sostenible se constituye en la base sobre la cual se cimente nuestro futuro. Debe haber una alianza impostergable entre tecnología, neurociencia y emociones y desarrollo sostenible para el cuidado de sí, el cuidado de la naturaleza, el cuidado del otro y el cuidado de lo sacro. Si no garantizamos esta sostenibilidad, ¿qué sentido y esperanza tienen nuestras vidas? Hablar de futuro, ¿qué utilidad tendría si no estaríamos en él? Algunas reflexiones que quiero compartir el día de hoy con ustedes que me suscitan estas temáticas en términos de lo que implica la conversación. Están en primer lugar el ético-moral y en segundo lugar la construcción de la verdad hoy. Aspectos epistemológicos en la formación crítica para la participación democrática. Veamos la pertinencia de este tema de Escuela de Verano Saberes UPB en clave del contexto político que estamos viviendo. Ético-moral. En la tarea de emprender cualquier proyecto en el que estos tres términos, neurociencia, emociones y tecnología, estén implicados conjuntamente o de manera independiente, debemos considerar como trasfondo la frónesis aristotélica, es decir, aquella sabiduría práctica entendida como una virtud intelectual en la que podemos deliberar abierta y francamente sobre lo justo o lo injusto, conveniente o inconveniente, decisiones que nos afectan a todos. Prudencia y deliberación son condiciones de estas sociedades maduras que impiden caer en el vacío, la incertidumbre, el relativismo y la demolición de los principios constitutivos que han forjado nuestras prácticas éticas y morales en el marco de la dignidad humana. Escuela de Verano Saberes UPB se constituye en un foro abierto permanente de debate, deliberación y de denuncia frente a todo aquello que atente contra la vida en todas sus dimensiones. En los últimos años ha habido un aumento creciente de la literatura científica, de foros, seminarios, congresos, de encuentros multilaterales, entre otros relacionados con las cuestiones éticas y morales en el uso y la manipulación de las tecnologías, especialmente de la inteligencia artificial. Situación que ha llevado a los gobiernos, en este caso el colombiano, a elaborar en el 2021 un marco ético para la inteligencia artificial, en donde su objetivo es brindar una guía de recomendaciones y sugerencias a las entidades públicas para abordar la formulación y gestión de los proyectos que incluyan el uso de la inteligencia artificial. Se destaca allí lo siguiente: transparencia y explicación, privacidad, control humano en las decisiones propias de un sistema de inteligencia artificial, seguridad, responsabilidad, no discriminación, inclusión, prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en beneficio de lo social. Esta preocupación ética del Estado al ofrecer tales recomendaciones, consideramos que ha de hacerse extensiva al sector privado y a todas aquellas personas que utilicen esta herramienta. No es responsabilidad exclusiva del Estado el ofrecer criterios éticos para el uso de la inteligencia artificial. Nos corresponde, como universidad, en nuestra tarea formadora, científica y investigativa de transferencia, incentivar a estas reflexiones y adquisiciones de buenas prácticas en su uso. En la tarea del Estado colombiano, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en el 2022 publicó el texto Recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial, en donde considera la ética una base dinámica para la evaluación y la orientación normativa de la tecnología de la inteligencia artificial
tomando como referencia la dignidad humana, el bienestar y la prevención de daños y apoyándose en la ética de la ciencia y de las tecnologías. En este mismo texto, en el principio 31, sostenibilidad, destaca un papel preponderante de la inteligencia artificial para llevar a cabo los ODS o afectarlos. Imaginémonos que la llegada de las tecnologías de la inteligencia artificial puede beneficiar los objetivos de sostenibilidad o dificultar su consecución, dependiendo de la forma en que se apliquen en países con diferentes niveles de desarrollo. La inteligencia artificial debe llevarse a cabo con pleno conocimiento de las repercusiones de dichas tecnologías en la sostenibilidad como un conjunto de metas en constante evolución en toda una serie de dimensiones como las que se definen actualmente en los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Una publicación de la revista Nature confirma lo anterior, en donde se muestra que la inteligencia artificial puede actuar como un facilitador en 134 objetivos, un 79% de los ODS, generalmente a través de una mejora tecnológica que puede permitir superar ciertas limitaciones actuales. Sin embargo, 59 metas, es decir, el 35% de los ODS, pueden experimentar un impacto negativo por el desarrollo de la inteligencia artificial. Digamos finalmente, en este punto, que el marco ético para los seres humanos, para que los seres humanos lo apliquemos en el uso de la inteligencia artificial, deberíamos abrir la reflexión y preguntarnos: ¿podemos confiar en que la inteligencia artificial tome en nuestro nombre decisiones éticas autónomas? O asimismo, en temas de finanzas, seguridad, jurídicos, políticos, médicos, entre otros. Ahora, si hubiese un error fatal como consecuencia de estas decisiones, nos preguntamos, ¿quién debe responder? Lo cierto es que esto amerita abordarse de manera integral entre gobiernos, empresas, desarrolladores de software y usuarios. ¿Cuáles son los límites éticos y morales? ¿Cómo se conecta lo anterior con la neurociencia y las emociones? ¿Cuáles son las mejores decisiones y por qué? Aquí entro al segundo acápite de esa reflexión. La construcción de la verdad hoy, aspectos epistemológicos en la formación crítica para la participación democrática. Es posible resignificar la honestidad política y la deliberación pública en tiempos en los que se cede espacio a la inteligencia artificial, a la construcción de emociones engañosas y a los prejuicios de los votantes. ¿Cuáles serían las condiciones de la democracia como resultado de un permanente engaño, producto del fenómeno de la desinformación, de los fake news, de la posverdad, el negacionismo, los hechos alternativos y la manipulación de las emociones públicas? Las emociones, además de ser un instrumento para la conformación política y para problematizar el tipo de sociedad que se construye cuando son activados algunos de sus mecanismos, son una práctica pública del lenguaje, producto de una comunidad lingüística. Si bien es cierto que existe una recurrencia para desacreditar la función que pueden cumplir en el proceso político por ser supuestamente engañosas, el objeto de manipulación en la representación democrática, del mismo modo, se constituyen en una oportunidad para ensanchar el talante democrático, cultivar sociedades más sensibles y solidarias. El problema de la construcción de la verdad ha sido recurrente en la filosofía y ha sido extendido a otras áreas del conocimiento. Como principio legitimador de lo real, está produciendo un giro epistemológico que cuestiona las bases con las que se ha erigido el escenario político y concretamente la democracia. Porque la construcción de la realidad verdad, que ha tenido como preeminencia la razón, ha ido integrándose con la emoción. Ya no sería una democracia instaurada exclusivamente sobre las pretensiones de razón, procedimientos técnicos y con un conjunto de datos
para su procesamiento como base de la deliberación y la constatación pública. Consistiría en una democracia en la que las emociones soportarían el terreno propicio para nuevas demandas sociales, en las que las redes sociales virtuales y la desinformación adquieren preponderancia en la construcción de la realidad social. ¿Qué implicaciones tiene esto? No puede partirse del supuesto de que la democracia haya tenido como pretensión siempre la verdad en los acuerdos racionales. La mentira ha hecho parte de la política y en la democracia no ha sido la excepción. La verdad tendría acepciones e interpretaciones hasta llegar hoy a lo que se conoce como posverdad, definida como la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la acción pública y en actitudes sociales. Ya no es la participación política democrática como resultado de la observación directa, sino a través de mediaciones tecnológicas en las que muchas veces se introducen variables de la psicología política para modificar el comportamiento. El cuestionamiento en este punto reside en cómo mejorar la percepción afectada por los medios de comunicación de mercado capitalista y de democracia liberal para tomar las mejores decisiones públicas de manera autónoma y crítica. Preguntas por el autoconocimiento, el conocimiento de sí y el autocontrol en la participación política crítica cobran vigencia en esta escuela de verano. La posverdad, un término que se popularizó en el 2016 con el Brexit, se vale del discurso para hacer pasar por la realidad verdades emocionales engañosas. En esta dinámica de emocionalidad política, la estrategia más eficiente que contribuye para ganar partidas y elecciones es la de emocionar. Ahora bien, debe entenderse como forma de producción política instantánea que acude al sentimiento para consolidar la ideología a través de la organización de grupos de individuos implicados emocionalmente y con vínculos afectivos con una causa. El estudio de la posverdad comprende los mecanismos políticos cuando se analicen sus componentes principales, la emoción subjetiva y los hechos racionales u objetivos. El propósito del uso de las emociones es lograr que el electorado se alinee con una emoción que se crea en el medio y sea coherente con la percepción particular sobre su ambiente. La objetividad a la que aspira la posverdad crea y recrea sociedades que se fundamentan en la intervención emocional sobre el individuo en función del interés político. La posverdad puede ser una herramienta eficaz para ganar votos. Pero cuando el votante siente que ha sido engañado, lo que se afecta no es solo el gobierno de turno, sino la naturaleza de las relaciones sociales a futuro. Impacta directamente en la desconfianza en las instituciones políticas democráticas. Se elige entre una u otra afinidad o la puesta en escena de los sentimientos que se camuflan entre formas racionales o rituales que escasamente reflejan realidades objetivas, pero que ilustran a la perfección situaciones subjetivas y universales como el miedo, la ira, la esperanza, el júbilo, el amor, entre otras. Una democracia basada en principios procedimentales y racionales como resultado de la formación de la opinión pública va dando paso a una democracia emocional y relativa, con lo que se sentencia el fin de las pretensiones de la tradición liberal moderna ilustrada. Hoy, la democracia se traslada a la sociedad del conocimiento en la era de las redes sociales virtuales, en las que la información es la materia prima de la democracia y la política se convierte en espectáculo, farandularización, objeto de consumo, video, política, infocracia, como lo denominan varios autores. Preguntemos, ¿cuánto consumimos de información al día?
Lo claro del asunto es que proveemos diariamente datos para alimentar permanentemente la nube. Y esto es contradictorio porque según estudios académicos, científicos, más del 60% de la población de América Latina desconfía de los medios de comunicación. Es decir, introduzco todo el tiempo datos, pero desconfío de lo que hacen con ellos. Nos preguntamos, ¿ciudadanos críticos? Con esta situación le toca lidiar, por supuesto, a la democracia dentro del contexto sociocultural en el que se inscribe el Homo politicus, en medio de las redes virtuales y de lo poroso que resulta la pretensión de construcción de la verdad en un mar de emociones. ¿Cómo lograr un equilibrio entre ser un individuo políticamente racional y emocional? ¿Cómo podría la democracia actual acomodarse o más bien dar respuesta a las emociones en el quehacer político? Una concepción ampliada de la democracia daría cabida a las emociones estéticas, haciéndose en sí misma más democrática y pluralista. ¿Cómo podrían los sistemas políticos crear agenciamientos en la capacidad crítica de los sujetos para la participación democrática? ¿Cómo comprender que las emociones son prácticas públicas? ¿Cómo formar sujetos autónomos y responsables con capacidad crítica para tomar las mejores decisiones políticas y al mismo tiempo disfruten de las ventajas que ofrece la democracia como forma de ordenamiento de lo político? Es preciso consultar fuentes de información fiables y promover la formación crítica a partir de una política pública, de una pedagogía de las emociones que mejore la percepción, la cognición y la decisión afectadas por el mercado capitalista, los medios de comunicación y la democracia emocional manipulada. No se trata de satanizar las emociones. Más bien, se deberían incorporar al juego y estudios de lo político para aprovechar su potencial y denunciarlas cuando cumplen una función en detrimento de lo público. Esto implica una somaestética que ayude a poner atención al cuerpo para autocomprenderse, autocuidarse y autocontrolarse, para tomar las mejores decisiones en el campo de lo público y se logre aumentar placeres sociales representados en la paz y en la convivencia. Un reto adicional para ir terminando sería vislumbrar cómo los códigos y los algoritmos de personalización en el mundo de la inteligencia artificial interactúan en los procesos democráticos y modifican el comportamiento político con ayuda de la psicología política. Se desprende que participar en una comunidad lingüística encuentra mayor sentido y comprensión en la construcción de la realidad social. Por estas múltiples razones, cobra vigencia la pregunta por la honestidad en la política. A manera de conclusión, esta presentación ha tenido como objetivo ofrecer algunas reflexiones en torno a la neurociencia, las emociones y la tecnología, en términos que en tanto se interconectan en la sostenibilidad del humano, en un momento de alta tensión política y guerra en el mundo, nos hacen pensar sobre nuestros avances morales. Algunos retos para seguir avanzando en la conversación de la mano de los invitados locales, nacionales e internacionales. Un reto es el de pasar del fenómeno al fundamento. La vida en cuanto a condición ética, política y estética como ruta para encontrar la verdad sobre el hombre en un mundo donde lo superficial y la ralentización del pensar nos alejaron de lo esencial. Profundamente se constituye en la inteligencia interior que nos permite vislumbrar respuestas nuevas a los dilemas de la condición humana y del planeta. Otro reto, formación crítica. Recuperar la capacidad de pensar, actuar y sentir y de manera autónoma y racional para tomar las mejores decisiones en el ámbito ético y político tendiente a cuidar la vida. Esto implica mejorar nuestra percepción desde el autoconocimiento y el autocontrol. Otro reto, el agenciamiento adecuado de las emociones. Es clave para evitar la violencia, la polarización, la manipulación, la exclusión, el fundamentalismo, el populismo, y se convierta en pieza básica para cultivar la solidaridad,
la confianza, la esperanza y la justicia social. Otro reto para establecer en la conversación sería cómo avanzar en nuevos consensualismos en los que todos tengamos cabida. Hoy hay un debate en torno a otorgar derechos según las identidades diversas, la naturaleza, los animales y las máquinas tecnológicas. Este sería un contrato que supera la razón al individuo y la comunidad y se ancla muchas veces más allá de la naturaleza humana, lo que conlleva a unos retos y desafíos inusitados que debemos asumir desde los principios sobre la base de la deliberación y la prudencia. Entonces preguntémonos, ¿cómo lograr un sano equilibrio en términos de justicia que garantice esos derechos? Personas, animales, naturaleza, máquinas, y permita una coexistencia pacífica, responsable y respetuosa. Último reto, una vigencia del marco ético de la inteligencia artificial. Escuela de Verano, Saberes UPB, hace un llamado a las instituciones, a la sociedad en general y a los organismos multilaterales en especial, para que se mantenga actualizado el marco ético de actuación entre la interacción de la inteligencia artificial y el cuidado de las emociones. Por último, si bien la inteligencia artificial puede ayudar a optimizar el uso de los recursos naturales renovables y no renovables, es el uso razonable de la inteligencia humana y la gestión adecuada de las emociones la que hace posible la sostenibilidad íntegra de la vida. Solo una humanización sostenible hace que produzcan nuevos nacimientos y esperanzas. Y es justamente en donde se imbrincan las emociones, la neurociencia y la tecnología para ayudarnos a ser mejores personas. Condición básica para aprender a convivir juntos sin dañarnos los unos a los otros. Quiero agradecer a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a nuestros egresados, a los directivos y a los administrativos por su alegría humana e interdisciplinar aportadas para que este evento hoy sea posible. Gracias a nuestros aliados de siempre y a los que se vinculan a este proyecto académico, local, nacional e internacional. Gracias a todos ustedes, queridos ponentes. Esperamos que este sea un espacio de aprendizajes significativos para todos. Bienvenidos y muchísimas gracias. Me permito en este momento llamar a la sala. Vamos a conversar, y por eso hemos establecido esta sala, Andrea Galvez. Tendremos la ocasión ya de conocer toda su hoja de vida. También vamos a llamar también a Pedro, a Gustavo y a Marcelo. Bienvenidos. Ellos son 4 exponentes internacionales. También le damos un saludo desde aquí también a Kuklinski, que no pudo venir por razones pues, de avión, pero bienvenidos. Estamos muy contentos, recibamos con un fuerte aplauso. Siéntense. Y quisimos en este momento, tal vez a manera de presentación, darles un breve espacio. Ya sabemos que nos tienen preparados semejante banquete académico que nos va a pasear por esas múltiples dimensiones donde interactúan las emociones, la neurociencia y las tecnologías de la mano de sus capacidades, de eso que les apasiona, de ese estudio científico que vienen realizando. De verdad que los saludamos. Bienvenido Portugal, Suiza, España, Argentina, países hermanos de Colombia. Muchísimas gracias por estar aquí. Y a manera de introducción, quisiera en primer lugar dirigirme a Andrea Galvez, colombiana, una científica en neuroingeniería, que decidió realizar su proyecto académico en Suiza, identificar ese puente que se da entre el cerebro y la médula espinal, que es donde se da naturalmente de ida y vuelta
ahí nace el movimiento, nace toda la motricidad. Y tú, fruto de conocer esa relación natural entre el cerebro y la médula, has hecho un trabajo también de nuevas modulaciones tecnológicas que han permitido, entre otras, recibir hoy para el mundo una muy buena noticia. Andrea, con su trabajo investigativo, ha ayudado para que un joven haya recuperado su motricidad y su marcha. Entonces yo quisiera preguntarle a Andrea, de manera como de introducción para todos los que estamos aquí, los que vendrán a esta agenda académica, que nos cuentes un poco si hay una relación natural entre el cerebro y la médula, que es donde se produce realmente el movimiento y la motricidad y la marcha. ¿Cómo en esa relación tan natural se mete un tercero que es la tecnología? Entonces, bienvenida y tiene a disposición este auditorio. Muchísimas gracias, Padre, por esta invitación. Para mí realmente es un honor y un orgullo poder estar acá en esta invitación. Suena un poquitico más. Claro que sí, hoy tengo el honor de presentar un proyecto muy bonito que no solamente yo, sino un gran equipo viene desarrollando. Es un proyecto de más de 10 años, donde trabajamos con pacientes con lesión medular que han quedado con tetraplegias o paraplegias. Y el proyecto específicamente que hoy les voy a presentar es un desarrollo tecnológico donde hablamos de las neuromodulaciones para restablecer la marcha. Y vamos a enfocarnos en lo que llamamos ese puente digital, que a través de tecnología tratamos de conectar de nuevo esa intención de movimiento con las piernas a través de una estimulación eléctrica. Entonces, de nuevo, muchas gracias por la invitación, a todas las directivas, a las personas organizadoras, muchas gracias. Bueno, bienvenida a tu país y a esta tu universidad también, Andrea. Bien. Quiero darle la palabra a nuestro querido ponente internacional Pedro Rosa, viene de Portugal. Viene haciendo un trabajo, viene haciéndose una pregunta. Entonces yo no le voy a hacer una pregunta porque ya su conferencia es una pregunta. Pedro viene preguntándose científicamente qué nos dicen los movimientos oculares sobre los procesos cognitivos y afectivos. Pedro, quisiéramos que nos compartieras un poco desde un hecho humano que ejemplarice la pregunta de su investigación y su conferencia. Buenos días, bueno, es un gusto estar acá. Primero debo decir que no soy nativo y perdóneme si hay algunas palabras más exóticas que voy a intentar seguir las reglas gramaticales, pero bueno, que trabajo con la metodología eye tracking hace 15 años y es para mí un gusto entender la relación, porque nosotros somos organismos que somos orientados por la visión. Bueno, es nuestra modalidad sensorial más importante. Y los ojos que tienen un papel muy importante, no solo en la recepción de la información, pero también después el feedback muscular. Cuando nosotros tenemos una emoción, esa emoción se manifiesta en varias dimensiones, comportamentales, cognitivas, afectivas, fisiológicas. Bueno, los movimientos oculares me permiten estudiar varias dimensiones comportamentales, fisiológicas, y bueno, es la relación entre cognición, emoción y los movimientos oculares. Bueno, que después le voy a mostrar es que hay muchos movimientos oculares, muchos que podemos utilizar y que nosotros ahora que estamos utilizando para con la inteligencia artificial intentar estimar el estado afectivo de una persona solamente con los movimientos oculares, y esto es una tendencia para el futuro. Tú y Mariana Gómez, docente de nuestra universidad, nos van a ayudar a comprender entonces lo que significa eso que decimos que amor a primera vista, ese movimiento ocular, qué es lo que pasa ahí, porque ella nos va a hablar del tema del enamoramiento desde el punto de vista de la neurociencia. Bienvenido, Pedro, estás en tu casa, qué rico. Gracias. Gustavo Díez, de España, bienvenido, qué rico que estés aquí con nosotros. Tú vienes haciendo un trabajo científico
sobre todo el tema del cerebro tecnológico. A manera de introducción quiero hacerte una pregunta, Gustavo. ¿Qué es más veloz, el cerebro humano o el cerebro tecnológico? Introdúzcanos un poco en lo que nos vas a ayudar con tu conferencia. Y bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Y de nuevo también, al igual que mis compañeros, estoy muy agradecido de estar aquí. Puede ser que también os haga alguna aportación de palabras exóticas viniendo de Madrid. Claro. E incluso que os resulten graciosas, ¿no? Mi punto de partida es que lo tecnológico y lo humano no están separados. Es decir, que lo tecnológico durante miles de años ha venido haciendo una labor de potenciación de las habilidades humanas. De hecho, nuestro cráneo, que tiene una forma globular, se puede explicar por la generación, el desarrollo durante miles de años de redes frontoparietales que son necesarias para mantener la atención. Porque fue necesaria la atención para la generación de tecnología. Imagínense lo que supondría para Homo sapiens hace miles de años poder afilar una piedra de sílex. Y esto nos diferencia, por ejemplo, de otros homínidos ya extintos, como, que tienen una forma craneal que no es globular y que, en principio, parece ser que no tenían un grado de atención como el nuestro. Y siguiendo con ese hilo de la atención, yo quisiera invitaros a todos a reflexionar el miércoles, que es cuando tengo la ponencia, sobre la atención y el impacto que tiene las redes sociales, los dispositivos móviles sobre la atención. Si bien, como antes decía, la tecnología nos ha impulsado nuestras redes atencionales y nuestro cerebro, me pregunto ahora, en este momento, ¿cuántos de vosotros estáis viendo una pantalla de teléfono? ¿Y qué impacto tiene eso sobre la atención de lo que estáis oyendo aquí? Pues imagínense que pudiera poner cámaras en el lugar de vuestro trabajo y pudiéramos cronometrar el tiempo en el que estáis concentrados en una tarea sin ser interrumpidos bien por algo externo, un compañero que os llama, o bien por algo interno, es decir, el recuerdo de un mail que no habéis respondido. ¿Cuánto tiempo creéis que de media podríais estar concentrados en una sola tarea? En minutos. Digan. 5. Bien. 2 minutos y medio fue una investigación de Gloria Mark en el 2004. 2 minutos y medio de media estamos concentrados en algo sin ser interrumpidos por otra cosa. Y lo interesante es que cuando por la mañana a lo mejor uno es más interrumpido por cosas externas, por la tarde es como si hubiéramos introyectado ese ritmo de atención y más bien las interrupciones son debidas a factores internos. Pero eso ocurrió en el 2004. En el 2021 se replicó este estudio y el tiempo fue de 47 segundos. Es decir, el impacto que los dispositivos móviles, que la tecnología tiene sobre nuestra atención, ¿qué va a causar en nuestros cerebros a futuro? Esta es una pregunta que os invito a haceros y que reflexionaremos el jueves y también os presenta el miércoles, y también os presentaré algún trabajo que desde mi laboratorio estamos haciendo para revertir esta situación. Creo que el conocimiento en neurociencia es esencial hoy en día para poder manejar la tecnología de forma que realmente aporte a lo humano y no al contrario. Gracias, Gustavo. Bienvenido a tu casa y vamos a disfrutar mucho también de este nuevo aprendizaje que vamos a tener de la mano también de tu proyecto académico y científico. Bienvenido. Bueno, vamos a darle la palabra también, un saludo cordial de bienvenida a nuestro querido Marcelo Rocha, argentino. Vienes
conversando con un asunto muy interesante que nace por allá de la filosofía y pasa por una cantidad de disciplinas sobre la construcción de las subjetividades, y tú lo planteas más allá de la neurociencia. Creo que últimamente como humanidad venimos entendiendo que todo está en relación. Y uno creería que la subjetividad es un asunto que se construye desde el punto de vista racional o cerebral, y resulta que tiene un papel muy importante el tema cultural, lo religioso, lo espiritual, la sociedad en sí misma. ¿Cómo entra hoy? ¿Cómo entender hoy, por ejemplo, la cultura, la experiencia también espiritual, todo ese mundo de lo social en relación con esa construcción de la subjetividad? Bienvenido. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Gracias a toda esta hermosa organización por invitarme, mis queridos colegas, compañeros, que ya anoche nos estuvimos conociendo muchísimo. La verdad es que, en principio, yo querría agradecerte por dos palabritas fundamentales que dijiste en tu discurso: ética humana y convivencia. Esto es una base que tenemos que preguntarnos, preocuparnos e inquietarnos en estos días actuales, porque si bien la ciencia avanza, la neurociencia avanza, pareciera que la humanidad a veces retrocede, ¿no? En este momento están cayendo bombas y están muriendo niños y no podemos permitir estas cosas, ¿no? Por eso creo que en realidad el plano de la subjetividad tiene que ver con eso, con la ética humana, de ver hasta dónde, de qué modo también tomar todo aquello que realmente le hace muy bien a la humanidad, las investigaciones, bienvenidas sean en tanto y en cuanto aporten a la calidad de vida humana. Pero esto no se logra si no hay algo que es fundamental, si no se fomenta aquello que nosotros desde el psicoanálisis comprendemos como la subjetividad. Miren, la subjetividad claramente tiene una base que es cerebral, pero escapa a lo cerebral. Es decir, yo en este momento siento que soy yo porque están ustedes, porque hubo otras personas en mi vida, porque estuvieron mis padres, gente que me ayudó a construirme en lo que hoy soy. Entonces, yo los voy a invitar el miércoles a esta conferencia para poder contarles qué es la construcción de la subjetividad. La subjetividad tiene que ver con nuestra historia, nuestras experiencias, todas las experiencias que vivimos, los deseos que tenemos. Todas esas cuestiones son puramente afectivas y trascienden también a la entidad biológica, corporal, porque tienen que ver con un constructo social, con nuestra cultura, con la lengua que se introduce en nuestro cuerpo ya cuando llegamos al mundo. Y esto es fundamental porque somos hablados por otros, decía Lacan, decía Freud, y ese lenguaje que viene de otros nos construye, nos constituye. Entonces voy a invitarlos también a pensar cómo se construye un niño, una niña en ese periodo llamado infancia y qué cosas le pasan a estos niños. Y vamos a problematizar algo que particularmente me tiene muy preocupado, que tiene que ver con la patologización de la infancia. Pareciera que todos los niños hoy tienen una problemática, tienen TEA, tienen hiperactividad, tienen esto, lo otro, y se está perdiendo de ver a la infancia por lo que es, una experiencia única y repetible a la cual tenemos que acompañar. Entonces, yo los voy a invitar, les voy a abrir mi consultorio, les voy a mostrar cómo trabajo con niños con discapacidades y problemáticas subjetivas graves, que no es lo mismo, vamos a ver esas distinciones. Pero vamos a hacer foco en estos dos ejes, la ética humana, la ética de poder, antes de diagnosticar a un niño en base a lo que tiene, poder meterme en el mundo sufriente de ese niño. No puedo diagnosticar a un niño con un test sin implicarme en su sufrimiento, y su sufrimiento a veces tiene que ver con sus otros familiares, y ahí vamos a ver un poco nuestro lugar en ese sentido, ¿no? Entonces, vamos a interrogar eso, el punto educativo que tiene que estar centrado hoy en día en la convivencia humana, es decir, yo prefiero hablar de, en vez de inclusión, de convivencia, porque si hay un problema crucial que tenemos los seres humanos es el de la convivencia. Vamos avanzando, pero a su vez las segregaciones sociales siguen existiendo. Cada vez más brechas sociales
nos preocupan, y ese es un punto de la educación. Un docente está para mostrarle el mundo al niño y para mostrarle de que el mundo puede ser lo suficientemente amable para darle la bienvenida. En ese sentido, vamos a pensar todas estas cuestiones fundamentadas en la ética profesional, donde, insisto, la convivencia debe ser la base, en base también a la subjetividad, que no es tan solo en nosotros, sino en los otros. No podemos pensarnos a nosotros mismos sin entender el sufrimiento del otro. Muchas gracias, Marcelo. En aquella silla está presente Kuklinski, que no pudo venir por razones ajenas a su voluntad, pero que nos va a acompañar virtualmente, y también a él quiero saludarlo. A ustedes 5 queridos profesores, investigadores, científicos internacionales, les queremos dar la más cordial bienvenida. Siéntense en casa, disfruten, vivan esta ciudad, pero sobre todo vivan esta universidad que abre hoy con mucha alegría las puertas. Y en ustedes quiero también saludar y agradecer a nuestros ponentes de la universidad, a los ponentes también locales del sector privado y público, recordar un poco la agenda que tendremos. Ahorita seguimos con Andrea, tendremos por ahí más adelante también ya en la tarde una posición crítica de reflexión de la mano de Memo Ángel de qué significan los límites, también éticos, de, todo de esta trilogía que estamos trabajando. También hoy tendremos, por ejemplo, en la tarde, cómo la neurociencia se mete a la billetera. ¿Por qué tomamos decisiones al comprar y por qué las tomamos de esa manera? Así que la agenda es variopinta, es muy holística, y queremos invitarlos a todos para que disfrutemos y aprovechemos estas oportunidades de aprendizaje significativos. Muchísimas gracias a todos y pido un aplauso para todos nuestros docentes, especialmente los internacionales.